Hugo Acosta, exfutbolista de Independiente Santa Fe, de Deportivo Pasto, de Llaneros también. Bienvenido a los Perros del Fútbol. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hugo, tú haces parte de la generación dorada de Santa Fe, en esos años en que Santa Fe ganó muchos títulos. ¿Cómo recuerdas esa época en el equipo Bogotá? Bueno, ahí yo venía de Juventud Girardot. Llego a los 18 años a Santa Fe, 17, 18 años a Santa Fe y me prestan a Girardot. Después voy a Girardot y vuelvo y ya un poco ya con experiencia pues, en el fútbol de la B. Cuando llego a Santa Fe encuentro un equipo maduro, en crisis. Cuando me suben a la profesional, pues estaba Otero y ya voy a debutar y lo sacan, entonces fue difícil, vuelven y me bajan a la sub-20. Tengo ahí como 2 o 3 semanas que estoy intermitente, subo, bajo, y pues ya llega el profe Arturo y nos da la oportunidad a la mayoría de canteranos, en el caso de Mesa, Roa, estoy yo, el mismo Alejandro Galindo con el que estuve en Guatemala también estaba ahí. Varios jugadores de las divisiones inferiores nos dieron la oportunidad y bueno, nosotros supimos aprovechar esa oportunidad y respondimos. Creo que éramos una muy buena generación de jugadores bogotanos que tenían la ilusión y que querían, por decirlo así, su sueño era jugar en el fútbol profesional y lo teníamos muy claro. De esa generación, de ese equipo sub-20 la mayoría, si no te digo más de 15 jugadores de esa sub-20 llegaron a jugar fútbol profesional. Entonces, yo creo que el trabajo que se estaba haciendo en las divisiones inferiores de Santa Fe era muy importante, más obviamente toda la experiencia que sumaba Omar, Bedoya, en esa época estaba Leider, estaba Galván, estaba Agustín Julio. Entonces, eran profesionales que obviamente uno los veía muy lejos, pero que a la hora de compartir con ellos nos dieron como esa pauta y esa enseñanza para nosotros generar una carrera importante y bueno, estábamos alineados y en esa época yo creo que se hizo un gran grupo y el equipo jugaba muy bien y así como jugábamos teníamos que ganar, ya era justo que Santa Fe ganara algo y todo se compenetró, todo se dio para que esos años fueran muy bonitos y tuviéramos muchos títulos. De toda esa generación, ¿todavía te hablas con alguno? ¿Compartiste equipo, por ejemplo, con Daniel Torres, que en este momento está en Santa Fe? ¿Aún hablas con él, de pronto con Mesa, con Roa? ¿O perdiste contacto con todos ellos? Con Juan Daniel todavía me lo encuentro en varios piratazos, como se puede decir acá en Bogotá. Ah, Hablamos cada vez que tenemos la oportunidad. Con Omar, obviamente ahorita pues con su problema de salud estuvimos muy pendientes o estuve muy pendiente de él, le escribí. Cada vez que voy al restaurante hablamos mucho. Con Julián también a veces cuando nos encontramos allá en donde Omar. Con Daniel no tuve, bueno, hablamos como hace un año más o menos, pero ahorita pues no he tenido así mucho contacto con él, pues porque, no sé, se deja uno de hablar. Con Camilo hablamos casi todos los diciembres, porque el hermano es muy cercano a mí y a nosotros, al equipo aficionado que yo tengo o en el cual juego. Y pues con Mesa también, él vino podemos sí, hablamos. No somos muy cercanos, pero sí tenemos relación y pues normal, somos amigos. Hugo, comparto muchísimo, más talentoso con el que compartiste vestuario. Omar, sin lugar a duda, yo creo que Omar, cuando llegó al fútbol colombiano, todo el mundo lo veía como ese jugador no puede estar acá, o sea, ese jugador tiene que estar en otro lado. Nosotros cuando estábamos y jugábamos, que hacíamos partidos entre la sub-20 y la profesional, obviamente Omar marcaba mucho la diferencia, se notaba mucho. Y cuando llegué a jugar fútbol profesional, pues obviamente tengo que los primeros partidos, él me decía, dámela como quieras, pero siempre dámela a mí, o sea, tíremela a mí, con usted no le importe nada, si me la tira duro, suave, como quiera, pero tíremela a mí, siempre démela a mí. Y yo creo que esa es esa técnica que él tenía, pues obviamente por el problema de sus rodillas
no pudo jugar en Europa, pero creo que le tenían especial ese lugar en el mundo en Santa Fe era especial para él y tenía que llegar acá para darle todos los títulos que le dio a Santa Fe y pues ayudarnos a nosotros como jugadores y al crecimiento y a las vivencias que él nos pudo aportar en la vida. Si te tuvieras que quedar con un solo momento que viviste en Santa Fe, el más bonito, ¿cuál sería? Un solo momento, pues yo creo que el día que debuté fue especial, muy, muy, muy especial. Y el título, o sea, el título del 2012, todo lo que conllevó ese título, no solo o sea, como el día del título como tal, sino todo lo que vivimos en ese semestre fue especial. Eh, Después de empezar tan mal el torneo que empezamos con nueve, ocho, nueve empates, no sé, no recuerdo muy bien. Toda la primera ronda empatamos y después teníamos el clásico, ahí despegó el equipo y venir de ese menos a más y cómo se dio el título después de tanto tiempo, lo que vio la gente, había gente que nunca había visto a Santa Fe campeón. Entonces yo creo que eso fue especial. Y obviamente el día de mi debut fue lo máximo para un jugador o para mí, que, o sea, vuelvo y te digo, de ver a, no sé, a Leider con la selección Colombia en el Mundial del 98, que tenía 7 años, a jugar con él en Itagüí o a entrenar con él. Eh, de referentes bogotanos como Jairo, como el mismo Camilo, que ya estaban ahí. Era muy importante y ya llegar ahí estaba Galván Rey, obviamente, el goleador histórico del fútbol colombiano. O sea, eran jugadores que uno, por más, o sea, uno que es aficionado al fútbol y uno que quiere el fútbol, ver todos esos jugadores en la televisión o tan lejos y llegar al momento de compartir un camerino con ellos o de compartir un vestuario, pues es totalmente, o sea, es lo máximo, ¿sí? Y pues esos dos momentos creo que marcaron mucho mi vida. Y pues agradecido por lo que me dio el fútbol, por lo que me dio la vida y por todas esas vivencias y esos recuerdos bonitos que quedan. ¿Cómo ves a Santa Fe este semestre? Santa Fe, yo creo que, perdón, está a ver, generando ahorita con la idea del nuevo técnico una idea de juego como le ha dado resultado, que es a lo uruguayo, se puede decir. Un equipo no muy vistoso, pero muy práctico de jugar. Y creo que Hugo Rodallega le ha dado mucha, mucha identidad y el mismo Cabezón en la mitad. Creo que con un poco más de fútbol, que es lo que nosotros generábamos o haciendo el paralelo con nuestro equipo jugaba un poco mejor, pero con esos dos pilares o esos tres pilares o bueno, ahí sumó a Marmolejo, que también es un estandarte ahora de Santa Fe. Con esos cuatro pilares yo creo que Santa Fe puede hacer una muy buena actuación en la Copa Libertadores y bueno, esperemos que así sea. ¿Cuál es el gol de tu carrera que tú más recuerdas? Yo hice poquitos, los recuerdo todos. En Santa Fe bueno, contando el penalti de la Copa Suramericana son tres, y en Guatemala hice dos nomás, y en la B hice dos también, entonces son poquitos, todos los recuerdo. Los tres de Santa Fe fue uno contra el Real Cartagena, el otro fue contra Chico, y el de la Copa Suramericana contra Cali. Y pues en Guatemala hice dos también, contando el penalti del título y otro bueno, un equipo ahí petano, no me acuerdo cómo se llama ese equipo. Bueno, Hugo, ¿y el futbolista más difícil que te tocó enfrentar? Aquí en Colombia me tocó la época de Neider. Neider en el Envigado era un crack, todavía jugaba demasiado. El mismo en los clásicos Mayer, uf, yo creo que son jugadores totalmente distintos que no han vuelto a salir. Y me tocó pues Lucho en sus inicios en el Junior, con Vladimir también en el Junior, que era muy, 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 muy jodido, digo yo. Cuando estuve en Pasto sufrí al que juega ahorita
en Once Caldas, a Barrios, recién salidito con Uniautónoma, me cogió allá en el Metropolitano y me hizo sufrir, ese día sufría ya. Yo creo que, bueno, el mismo Dairo nosotros, ese Junior era un equipazo, porque Junior estaba Dairo, estaba Teo, estaba Vaca, estaba Giovanni, tenían muy, muy buen equipo. Y ahí pues ya después venía Lucho, venía Vladimir, no, primero fue Vladimir, después Lucho. Entonces, yo creo que ese Junior era pesado también. Y los clásicos eran partidos aparte. Claro que los clásicos a nosotros nos fue muy, muy bien en esos clásicos. Si mal no recuerdo, perdimos dos o tres, de todos los clásicos que yo jugué, perdí como tres clásicos nomás, que fueron casi 15 o 16 clásicos, contando de Copa. Ahí nos fue muy bien y bueno, ahí sufríamos a Mayer. Yo me acuerdo que hay una experiencia que íbamos empatando, íbamos perdiendo contra Millonarios en el primer tiempo y todos le decíamos al cabezón que le pegara una patada a Mayer Candelo. Pero pegue una patada, hágale algo, pero péguele. Y decía, marica, voy a pegarle y no lo puedo coger, la toca y pasa y ya, ya está en otro lado. Entonces es difícil. Lo mismo Neider no necesitaba moverse mucho para jugar muy bien. Y pasaba lo contrario a todo el mundo le pasaba lo mismo con Omar. Decían que era lento, decían que no corría, que no sé qué, pero nos hacía jugar y con esas pinceladas podían cambiar un partido. Hugo, ya para finalizar, ¿tú nos podrías armar un once ideal de jugadores con los que compartiste equipo? A ver, de arquero, Camilo, centrales Mesa y Centurión. Obviamente, pues lateral derecho Roa, lateral izquierdo yo. Volantes de marca sería el Cabezón y el muchacho que te digo, Alejandro Galindo, que es de la selección de Guatemala y está allá en Guatemala. Por fuera Jonathan Copete. Por el otro lado, ¿quién pondría yo? Pondría a Julián, sí. Y delanteros pueden ser Leider y... Omar y Leider, ahí está. Omar de volante, de un falso 9 y Leider adelante. No, pero eso te quedó un combo buenísimo. Equipazo. Pues en su mejor momento creo que seríamos un equipazo. Claro. Hugo, muchas gracias por este Sí, tiempo, muy por bien. este espacio y realmente estamos muy alegres de volver a hablar contigo, de volver a saber de ti y nada, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias y pues sigan Gracias, Hugo. apoyando el fútbol bogotano y no se olviden y háganle seguimiento también a lo que es el fútbol amateur, que hay mucho, 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 mucho jugador bueno. Eso sí, hay mucho talento. Hugo, Claro muchas que sí. gracias. Feliz noche. Bueno, hasta luego, buenas noches. Feliz noche, Hugo.